Ok, muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Gerardo Salgado. Yo soy parte del consistorio de la Iglesia Presbiteriana de Osorno. Y en el último presbiterio que hubo nacional acá en Puerto Montt, el hermano Cristian me preguntó si podía venir y compartir la palabra con ustedes. Así que obviamente que encantado, y creo que muchos más. Sí, déjale ahí. Sí, déjale ahí. Gracias. Eh, Creo que muchos hermanos de Puerto Montt y de otras partes van a venir y compartir la palabra con ustedes. Y es una bendición, por supuesto. Queridos hermanos, estoy abrumado por su cariño, por su compromiso, por la devoción a, a nuestro Señor, por el sacrificio de sus vidas. Han sido un ejemplo para mí. Ustedes ya me han predicado con su desayuno, con su oración, con su agradecimiento. Quiero que lo sepan, que mi corazón está apretado por verlos a ustedes. En el momento de dar gracias, donde cada uno, incluso los más jóvenes, dieron gracias, no pude hacerlo, porque mi lista es grande. Hace tiempo que no venía para acá. Darle gracias al Señor por permitir que el sol saliera cuando crucé el canal y ver la hermosura de su creación. Yo sé que para ustedes es una costumbre, pero para nosotros es hermoso ver su ingenio, su belleza de crear toda esta cosa y de disfrutar del olor del mar y todo lo que el Señor ha hecho. Dar gracias por el pan calentito de mi hermana Margarita, su dulce, su cariño, su familia, por la preocupación de recibir a un hermano, por su familia, por su casa, por una cama calentita. Estamos agradecidos de este lugar, de la preocupación de ustedes de desayunar juntos y discutir el mensaje del domingo anterior para extraer aún más la bendición de la palabra del Señor. Han sido un ejemplo para mí y lo llevo con cariño hacia Osorno. Así que espero que la palabra del Señor que vamos a leer hoy día se aloje en nuestros corazones y pueda ser de tanta bendición como ustedes lo han sido para mí. Le pido a mi hermano Alejandro que me acompañe. Él va a dar lectura para que no sea tan monótona mi voz. La lectura está en Efesios 2. Vamos a leer del versículo 11 al 22. Adelante, hermano, por favor. Les saludo en el nombre del Señor, hermano. Efesios capítulo 2, del versículo 11 al 22. al 22, la palabra del Señor dice así. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios lo ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló con la ley sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amén. Que el Señor añada bendición a la palabra. Amén. Muchas gracias, hermano. Oremos. Padre bendito, tu palabra ha sido expuesta. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en ella en profundidad, más allá de nuestros prejuicios, de nuestras falta de conocimiento, Señor, de poner todas estas cosas a veces en tela de juicio o de no entender, Señor. Perdona nuestra ignorancia y ayúdanos, Padre, a que tu Espíritu Santo nos revele tu verdad, Padre. Somos tus hijos y estamos dispuestos, Señor, mas la carne es débil, pero tú, Señor, nos has puesto aquí, nos has traído este domingo en esta reunión de los santos, Padre, para que tu palabra sea de bendición. Entregamos todos en tus manos, en Jesucristo. Amén. Amén. La responsabilidad de exponer las Escrituras después de semejante lectura donde una verdad tras otra nos abruma es seria. Tengo que hablar acerca de lo que el apóstol Pablo habló inspirado por el Espíritu Santo. Así que intentemos, ayúdenme a concentrarnos y ver que cada parte del texto nos lleva a una sola verdad. El hermano hablaba y reflexionaba acerca del pueblo judío. Y es fácil juzgar al pueblo judío, incluso ahora, en la actualidad, cuando hay tanta luz del Evangelio, ¿cierto? Y conocemos tanto acerca de la palabra de Dios, ellos niegan a Jesús. No lo reconocen como el Mesías prometido. Siguen sujetos a sus leyes, a la ley de Moisés, y no aceptan ni por un segundo la Trinidad, que es algo tan cotidiano para nosotros. Ellos se basan en su entendimiento de Dios. En el caso de la Trinidad, por ejemplo, en lo que dice Deuteronomio. Es una frase que ellos tienen acuñadas en el corazón y que es parte de la cultura del judío. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la Trinidad no penetra en sus mentes. Porque si leemos ese texto, que como digo es emblema del pueblo judío, claro, se entiende que hay un solo Dios. Pero si le damos contexto a los primeros versículos que dice Deuteronomio 6, del 1 al 3, antes de llegar a esa verdad, dice: estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarles, dice Moisés al pueblo, para que los pongan en práctica en el país del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos. Y así vivirán muchos años. Por lo tanto, israelitas, pónganlos en práctica, así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra donde la leche y la miel corre como el agua, tal como el Señor Dios le prometió a sus antepasados. Oye Jehová, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Después de todo ese peso de decir lo que la ley era en cada uno. Si le sumamos a eso un par de siglos o de milenios de una repetición constante en el consciente colectivo y personal de cada judío, no es tan fácil culparlos, ¿no? Ellos han sido instruidos desde niños en la Torá, donde recién un niño que cumple 13 años puede abrir la Biblia en público o en la sinagoga y leer una parte de la Biblia. Es tanta su devoción, tanto su respeto y su solemnidad a las Escrituras, que solo un niño, un varón de 13 años, puede recién comenzar a leer y presentarse delante de la sinagoga con una lectura bíblica. Es el famoso bar mitzvah que hacen los judíos, donde un niño se presenta ahí y lee, y desde ese entonces el niño pasa a ser responsable de cumplir
toda la ley. ¿Se imaginan esa responsabilidad, ese peso en un pequeño niño de 13 años? Así que podemos hacernos una idea de cómo el pueblo judío es tan indiferente a las doctrinas de la gracia. ¿Cómo es posible que ellos nieguen a Jesucristo si Él estuvo allí en su misma tierra? Fue muy difícil en los principios del primer siglo que un judío practicante, en plena comunión de su religión, considere el cristianismo. Y sigue siendo lo difícil hoy día, que un judío en plena comunión acepte la gratuidad del Evangelio como lo hemos entendido nosotros. Este nuevo pacto que el Evangelio predica para ellos no existe. No hay tal cosa como un Nuevo Testamento, solamente la Torá. Esto de que el Evangelio, de que Jesús, el Mesías, vino para que todo pueblo, lengua y nación escuche la palabra de Dios, ellos no lo están reconociendo. Y uno se puede dar cuenta en las cartas de Pablo, cuando él escribe, porque esta carta a los Efesios la escribe Pablo desde la cárcel. Él escribe estando en la cárcel, en un rincón maloliente, ¿cierto?, encadenado y preparando su muerte. Él escribe con gozo y con alegría por aquellos que están entendiendo la palabra. Él hace mención en Efesios 1 de que los hermanos estaban juntos, en armonía, compartían el pan, tomaban desayuno, discutían las escrituras y había una comunión hermosa entre judíos y gentiles. Efesios 1, 15, 16 dice: desde que me enteré, dice el apóstol Pablo, de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, es decir, el amor al pueblo judío, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones, porque ellos habían entendido que el Evangelio había llegado a los gentiles y los gentiles habían entendido que el pueblo judío también debía entrar a conocer el Evangelio. No los estaban rechazando, los estaban invitando, y el apóstol se goza en eso, en que ellos estaban compartiendo en las casas, no solamente los gentiles, sino que también los judíos. Lo cual nos lleva al primer punto de este mensaje, que es esta separación que hay de Dios y los hombres. Tanto los judíos como los gentiles estaban separados del pueblo de Dios. Y quiero decir, dejar énfasis en estaban separados. Volvamos a leer Efesios 2, la primera lectura que hizo mi hermano Alejandro. Por lo tanto, dice, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que no son llamados incircuncisos por aquellos que son llamados de la circuncisión, para los que son llamados incircuncisos por aquellos de la circuncisión, lo cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden, les dice el apóstol, que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bien seco, ustedes estaban sin esperanza y sin Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo judío tenía el conocimiento de Dios. Ellos estaban circuncidados, ellos eran de la incircuncisión y no tenían cómo acercarse a ese pueblo. Sin sutilezas, sin ningún eufemismo, el apóstol dice, ustedes estaban separados, sin Dios, solos en el mundo, ninguna posibilidad de ser ciudadanos de Israel. Totalmente, dice, ajenos a las promesas, totalmente ajenos al pacto, que es el que nosotros disfrutamos en nuestra teología reformada. Y aún así, nos cuesta entender esta separación del pueblo de Israel, esta negativa que tienen ella. Yo quiero que consideren las siguientes verdades que les voy a mencionar aquí. Cada vez que un judío entraba a Palestina, es decir, un israelita que había ido a viajar y volvía a entrar a Palestina, se sacudía las sandalias y los vestidos para no contaminar la tierra santa con tierra gentil, que se le había pegado a las ropas. Las mujeres judías eran conocidas por ser excelentes parteras,
¿Recuerdan? No perdían un bebé esas señoras. Pero cuando se les pedía ayuda de una extranjera para asistirlas en el parto, muchas de ellas se negaban para no ser responsables de otro aborrecible gentil que venga al mundo. Cuando una hija se casaba con un gentil, se hacía una ceremonia fúnebre, simbolizando la muerte a la religión judía, a su raza y a su familia. Puedo seguir con muchos más ejemplos del concepto que el judío tenía de todo el resto del mundo. Éramos perros para ellos, hermanos. Pero por favor, yo no quiero ir escalando en antisemitismo. Ya hemos tenido mucho de eso en nuestra historia cercana. Sino que quisiera lograr que dimensionemos el radical cambio de paradigma que significaba para un judío mirar la cruz. Que Cristo había tomado el pueblo escogido y había compartido eso con otras personas. Si no logramos captar la gran separación que hay entre Dios y nosotros, incluso con el pueblo judío, siempre vamos a estar juzgando apresuradamente a ese israelita practicante que no entiende que Dios lo ama no porque esté circuncidado, sino porque Él es amor. Y asimismo, si no logramos comprender lo separado que estábamos nosotros como gentiles de Dios, la profunda miseria en la que estamos, la inmundicia de nuestro pecado, si no logramos entender lo torcido de nuestro corazón, nunca vamos a poder apreciar la infinita gracia que el Señor ha tenido de llamarnos y convocarnos hoy aquí para estar reunidos junto a nuestros hermanos. Aún con todo eso, yo estoy seguro, aún con todo lo que ya les he contado, es difícil hacerse una idea de la terrible separación que hay entre Dios y el hombre. Hablaba con mi hermano Alex, ya no recuerdo si anoche o en la mañana, sobre esto de que aquellos que crecimos en la iglesia, que como esos niños que están aquí jugando y hablando y a veces nos incomoda, ¿cierto? Pero ellos nacen literalmente bajo las bancas y siempre han conocido a Dios, siempre han conocido las canciones, siempre han visto a alguien predicando. Para ellos siempre ha sido parte de su cotidianidad Dios. Entonces para nosotros que siempre venimos de cuna cristiana, no es tan fácil entender esto de que estábamos separados de Dios. Yo tengo la idea de que nunca estuve separado de Dios, porque mi mamá siempre me llevaba a la escuela dominical, siempre tenía hermanos creyentes, entonces como que nunca me consideré separado de Dios. Pero sí lo estaba. No solamente separado, enemigo de Dios, despreciándolo todo. Entonces es muy difícil que podamos asentar en nuestra mente y nuestro corazón el sacrificio de Dios de ir y buscarnos y traernos hacia acá. Por eso quisiera dar un ejemplo, a lo mejor un poco más gráfico, de esa separación. Una historia, en nuestra historia reciente igual, que la mayoría de ustedes debe conocer. A lo mejor los más jóvenes no la vieron, la han escuchado nomás. ¿Recuerdan el muro de Berlín? ¿Saben lo que es? Me mira con una cara asombrada, jovencito ahí. Hace muchos años atrás, Alemania estaba dividida en dos. Alemania del Este y Alemania del Este. Entonces había un muro gigante que dividía el país completamente en dos. La República Democrática Alemana y la República Libre. Y ese muro era fatal, nadie lo podía cruzar. Si lo cruzabas, morías. Te daban de balazos hasta que caías. Había todo un sistema de guardias y un muro muy alto, de concreto muy duro, donde por mucho tiempo esa gente estuvo separado. Del momento en que se hizo el muro, la gente que quedó allá no podía. Y si tú estabas viajando por este lado y tu familia quedó allá, nunca más la viste. No pudiste tener acceso. Si tus hijos quedaron allá, quedó todo separado. Ellos saben lo que es estar separados. Ellos saben lo que es tener un muro en medio. Y a finales de los años 80, con todo esto de la caída del comunismo y la perestroika, el muro cayó. Se derribó el muro. Era un show, era una alegría esa gente que hace mucho tiempo, más de 20 años sin ver a su familia,
Ellos estaban destruyendo el muro entre todos. Había máquinas, había gente con sus picotas, una persona agarraba un cincel, otro agarraba un martillo y juntos le daban a ese muro, se subían arriba, gritaban. Ustedes lo pueden ver en internet, búsquenlo y van a ver la alegría de esas personas de ver un muro derribado, porque ellos sabían lo que era estar separados. Cómo sacaban esos pedazos del muro de Berlín y se los repartían como recuerdos de una terrible vivencia, pero una alegría de ver que estaba derribándose. Yo tuve un pedazo de esos en mi mano. Una prima mía viajó a Alemania en un tiempo y trajo de recuerdo varios pedazos del muro de Berlín. Ellos se repartían los pedazos para recordar. Y lo que podría ser el paralelo para nosotros, para que podamos comprender, son los pedazos del cuerpo de Cristo, los que hacen que esa separación haya sido destruida. Y nos compartimos entre nosotros los pedazos del cuerpo de Cristo en la Santa Cena, para recordar que el Señor fue el que derribó ese muro, que es Él el que nos fue a buscar y nos trajo de vuelta, y ya no hay separación entre nosotros y Él. Es Cristo y solo Cristo el que puede derribar ese muro. Ahora estamos unidos como un solo pueblo en los méritos de Cristo Jesús, solo en sus méritos. Y esta libertad entendemos que costó la vida del Hijo de Dios. Y cuando vamos asentando estas cosas, los sacramentos pasan a tener un valor agregado. Ya no es simplemente pasar a recordar. Sabemos que la Santa Cena es un recuerdo. Y sabemos que, a diferencia del catolicismo, el pan y el vino no se transforman literalmente en la sangre o en la carne de Jesucristo. Pero si tenemos en claro estas cosas, podemos ver realmente que el Señor decidió moler a su Hijo bajo su propio puño para que nosotros podamos traspasar este muro. Seamos bendecidos, hermanos queridos. Seamos bendecidos por tener conciencia de estas cosas y no olvidarlas. Nos hemos reunido hoy aquí, esta mañana, como santos, hijos de Dios. ¿Alguien que no se considere santo hoy día? Ninguno de nosotros, ¿cierto? Pero en los méritos de Cristo, esta es la reunión de los santos. Los santos escogidos del Señor. Y por eso podemos adorar al Señor, porque sabemos quién es. Él permitió que lo clavaran a la cruz. Nadie lo llevó realmente. Esos versículos hermosos de la Biblia donde dice que le dice Jesús a Pilato, no tendrías más autoridad sobre mí si no se te fuera dada de arriba. Todo estaba preestablecido por el Señor. ¿Para qué? Para que su plan se cumpliera. El Señor no dijo una palabra. Más bien rogó por aquellos que estaban desgarrando su carne, para que el Señor no les tome en cuenta ese pecado. ¿Cómo no amar el Evangelio que nos lleva a mostrar la cruz de Cristo a nosotros diariamente y al resto también? Nunca dejemos, hermanos, nunca dejemos de maravillarnos de esto. Es el Señor el que se ha acercado a nosotros y no nosotros a Él. En Cristo, como leyó mi hermano, tenemos paz para con Dios. Y esta parte de la paz, ¿qué tan importante es en nuestras vidas? A todos quienes nos deleitamos en la palabra del Señor, tenemos nuestros versículos favoritos, estoy seguro. Podemos hacer una competencia con mi hermano Alex. Estuvimos hablando de varios versículos ahí que recordábamos que entendíamos mal en nuestra vida pasada y hoy día cobran un sentido que no habíamos dimensionado. Pero yo estoy seguro que cada uno de ustedes recuerda Juan 3:16. ¿Quién no se aprendió Juan 3:16 cuando niño? Yo lo tengo en mi memoria desde que la puedo usar. Ahí estaba Juan 3:16. Pero al comenzar a andar en los caminos de la gracia, al comprender las doctrinas de la Reforma y abordar la palabra del Señor desde un prisma diferente, empecé a atesorar otros versículos que antes había pasado por alto, que no consideraba que explicaban lo que yo había entendido del Evangelio.
así es como empecé, no a menospreciar Juan 3:16, pero a dejarlo un poco de lado y tomar unos versículos como por ejemplo Efesios 2:4. Efesios 2:4 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese soy yo, el muerto en pecado. Ese soy yo, ese joven que había muerto. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo iba caminando y había una procesión de una viuda que llevaba a su último hijo muerto en el cajón? Cuando una mujer de aquel tiempo pierde a su esposo y pierde a sus hijos, no es nadie. Una mujer sola no era nadie. Y el Señor se apiada de ella, para la procesión y le dice al muerto que se levante. Ese soy yo, hermanos queridos. Ese eres tú. No teníamos nada que entregar. Y el Señor nos llama y nos revitaliza y nos usa para bendición. Recuerdo haber oído en algún momento al pastor dominicano Suger Michelén, del cual muchos de ustedes deben escuchar constantemente, contar que uno de los regalos más hermosos que había recibido en la vida era un pequeño cuadro, un papel, en un cuadro que decía, pero Dios. Efesios 2:4. Ahí lo tiene colgado en su oficina el hombre, solamente eso. Pero Dios. Si no fuera por ese pero. Si no fuera por ese pero. Y estoy de acuerdo con el pastor Suger. Como si al pastor Suger le importara si yo estoy de acuerdo o no, pero no importa, sonó bonito. Estoy de acuerdo con el pastor Suger, pero tal vez podría encontrar otro pero, que podría ser tan o más hermoso que el de Efesios 2:4. Es el que leyó mi hermano. Efesios 2:13 comienza así: pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, no en nosotros, en sí mismo, de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, porque por lo que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Es un pero Dios muy hermoso, porque todas esas verdades que están ahí expuestas salen del corazón del apóstol Pablo para demostrarle a la iglesia que ellos están ahí a causa de Dios, que es Dios el que los ha acercado a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Es una hermosa verdad. Ya no estamos lejos, su sangre nos ha acercado y ha sido Dios el que lo ha hecho. Yo creo que no nos cansamos de predicar eso, ¿no? Una vez que llegamos a las doctrinas de la gracia, no nos cansamos de repetir, es Dios el que viene, no soy yo el que va. Él es el que nos ha acercado con tanta alegría y con tanto amor. Siempre decimos, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. No puedo evitar hacer el paralelo con la parábola del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan? Que era ese fariseo que daba gracias a viva voz porque él hacía esto, porque él hacía esto otro, porque daba de la ruda y el eneldo de cada cosa, y el publicano que sabía que era malo, porque recuerden, yo no sé si han estado viendo esa serie de Chosen que están dando en Netflix. El publicano era odiado por todos porque ganaba plata en función de lo que les cobraba a sus propios hermanos.
los estaba friendo en el sartén. ¿Entiende? Tenía a sus hermanos ahí y él tenía el mango, porque le dejaba un poco de plata a Roma y el resto se la quedaba a él. Y prosperaba en función de eso. Entonces el publicano no sentía ni siquiera la fuerza para acercarse a la sinagoga. No quería ni siquiera mirar hacia arriba, avergonzado de lo que había hecho. Y su oración es tan sencilla, queridos hermanos, tan simple. A veces usamos todo nuestro verborrea para que las personas nos escuchen o para que nosotros mismos nos escuchemos y engañemos a nuestro corazón de lo bien que estamos haciendo las cosas. Y el publicano arrepentido, con la cabeza abajo, dice: Señor, sé propicio a mí, pecador. Esa es toda la oración. Propicio quiere decir que sea incline favorablemente a mí. Señor, inclínate a mí, porque yo no puedo. Porque eres tú el que viene, no soy yo el que va. Y ese hermano se fue perdonado a su casa, dice la palabra del Señor. Es interesante en ese mismo texto notar cómo el verso 14, por ejemplo, Pablo menciona que de los dos pueblos, judíos y gentiles, Cristo ha hecho uno solo. O sea, en el versículo 14. Y otra vez menciona la figura del muro de enemistad, que nos separaba. Y él lo dice en plural, dice nos separaba, porque estaba él incluido. Él sabe que estaba, aún siendo judío, judío de judíos, dice él, hebreo de hebreos, fariseo de persona, irreprensible. Él se consideraba una persona irreprensible en cuanto a la ley, pero aquí está diciendo que también estaba separado del Señor. Lo dice en plural. Y en el verso 15 repite que los dos pueblos hizo una nueva humanidad. Versículo 14 dice que estaban separados. Versículo 15 que hizo una nueva humanidad de los dos pueblos. Y en el versículo 16 vuelve a insistir que ambos pueblos son reconciliados con Dios mediante la cruz. No hay cómo negar la doctrina, la enseñanza de Pablo. Habían dos pueblos y estaban separados. Los dos estaban separados. Yo creo que quede claro esto. Los gentiles estaban lejos de Dios, sin ninguna posibilidad de ser parte del pacto. Y los judíos que habían recibido la palabra de Dios estaban cerca. Lo dice el texto. Los gentiles lejos. Los judíos cerca, pero igual detrás del muro. Igual detrás del muro. A los dos el Señor los había acercado. Ellos no tienen conciencia de eso. Y nosotros, como decía yo, viviendo una vida evangélica, a veces tampoco tenemos idea de que estamos tan lejos del Señor. Pero ambos pueblos, los judíos y los gentiles, estaban separados de Dios. Sin opción, sin Dios. Porque todos somos hijos de Adán. Y todos hemos sido culpables de pecado. Si partimos de esa base, el texto dice que no hay judío ni griego, ¿no? Ni esclavo ni libre. Porque la verdad es una sola, mis queridos hermanos. No hay justo ni aún uno. Todos estamos lejos del Señor. La predicación del Evangelio trae paz a todos, sin distinción, sin acepción de personas, como decía mi hermano. Sean estas circuncidadas o no, el Evangelio es para todos. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y el verso 18 de Efesios es una maravilla teológica de lo que leímos en la última parte, porque la Trinidad está allí, en un solo versículo. Busquen Efesios 2:18. Pues por medio de Él, Cristo, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Toda la Trinidad abocada a rescatar aquello que se había perdido. ¿Cómo no encantarse con las Escrituras? ¿Cómo no sumergir nuestras narices ahí y seguir escarbando y buscando la confirmación de que es el Señor el que nos ha traído y que nosotros somos simplemente subsidiarios de su amor? Ahora quisiera llegar a la parte del verso 19 al 21. Y esta parte final es la que quiero que atesoren en su corazón, hermanos queridos, y la puedan discutir, más que lo que hemos visto hasta ahora, que yo sé que ustedes lo entienden, toda esta doctrina está ahí latente,
Pero esta última parte es un regalo para nosotros los creyentes. Cada palabra, hermanos, cada expresión y verdad es para nosotros, para ustedes, para la iglesia. Si es posible, cada día recordarla, tenerla ahí, como decías tú, ojalá frente a nuestro espejo, en nuestro velador, en nuestro teléfono. Estas palabras son las que nos hacen salir adelante a través de las pruebas. Efesios 2, del 19 al 22. Todo esto el apóstol Pablo lo escribió para la iglesia de Efesios. Hoy día es para la iglesia presbiteriana de Ancud. Amén. Por lo tanto, queridos hermanos, de todo lo que hemos leído, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Dios bendiga su palabra. Amén. Hacerla nuestra y entender que ya no somos extranjeros, no somos ni de Iquique, no somos ni de Osorno, no somos ni chilenos ni chilotes. Lo seremos por un poco periodo de tiempo, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Ahí pertenecemos y eso nos une como hermanos en Cristo. Yo sé que la crisis migratoria mundial en general fue puertas afuera para Chile hace un tiempo atrás. Seamos sinceros, hermanos. Recordemos que cuando hace unos años atrás veíamos cómo toda Asia, África, arrancaba de sus conflictos tribales o guerras y comenzaba a llegar a las costas de los pueblos europeos. Esas grandes filas de inmigrantes desolados, ¿se acuerdan, no? Esas fotos que ganaron Pulitzer porque eran cientos de miles de personas caminando entre medio de ciudades destruidas para llegar a tocar las puertas de España, de Italia, esa gente que se subían 200 en un barquito para llegar a las costas de Europa. Las mirábamos desde lejos. Tristes pero indolentes, porque no éramos nosotros. Pero hoy en día, seguro mi hermano puede dar testimonio, esa crisis migratoria ha llegado a Chile. El norte es un corredor de entrada y está lleno de personas que no tienen nación, son extranjeros que buscan ni siquiera trabajo, buscan sobrevivir, solamente sobrevivir. Ahora esta crisis que toca las puertas de Chile se hace cada vez más insostenible, pero nosotros ya no sabemos lo que es ser extranjero. A eso quisiera llegar y asentar a nuestro corazón. Nosotros no vamos a ser extranjeros en ninguna parte, porque somos un pueblo que pertenece a la eternidad. Esa es la convicción que tenemos nosotros. Por eso creemos que el Apocalipsis dice la verdad, porque un día este mundo se va a acabar y nosotros no nos vamos a quedar sin ciudadanía. Vamos a seguir siendo los mismos hijos de Dios en ese cielo nuevo y tierra nueva. Y no solo eso, no somos solo ciudadanos, somos miembros de la familia de Dios. ¿Entienden eso? No solamente somos ciudadanos, sino que somos miembros de la familia de Dios. A veces creo que tampoco asentamos bien eso en nuestra conciencia, porque no logramos entender la familiaridad que hay en el propósito de Dios para con nosotros. No simplemente no somos extranjeros ni advenedizos, somos parte de su familia. Quiero explicar bien esto, porque vuelvo a decirles, esta última parte es lo que yo quisiera que atesoraran en su corazón durante esta semana. ¿Recuerdan hace unos años atrás la historia de un jovencito delincuente llamado Cizarro? Un niño pequeño de 8 o 9 años que ya estaba siendo arrestado tantas veces. Hace unos meses atrás, ya tiene como 21 o 22 años, está condenado
porque siguen lo mismo. Hay un reportaje en Ciper Chile donde después de una lectura uno trata de ponerse los zapatos de ese joven que no tuvo casi opciones. La crianza, la vida, la familia lo obligó, lo empujó a esa vida delictual desde los 8 años. Es imposible no ponerse en los zapatos de ese joven con ese reportaje. Y nosotros somos ese Cizarro. Dan ganas de levantar una campaña y decir, todos somos Cizarro. Porque somos esos enemigos de Dios, que andábamos afrentando a Dios, ¿me entienden? Nosotros en nuestra realidad discutíamos con Dios, cuestionábamos a Dios y hacíamos lo malo delante de Él, como todos los demás, dice el apóstol. Pero el Señor se transforma en el juez y también en el abogado. La idea es esta. Nosotros somos el Cizarro y estamos en el juicio para la condena que nos corresponde. Y el Señor es el que nos condena. El Señor es el juez y es justo, siempre justo. Y no pueden pagar justos por pecadores, dice el Señor. Así que Él deja caer todo el peso sobre la ley en nosotros. Pero a su vez, una vez que dicta sentencia, se saca la toga de juez y se pone en nuestro lugar. Y deja que el peso de la ley caiga sobre su Hijo, no sobre nosotros. Y no solamente eso, porque un juez podría hacer eso, un juez normal podría decir, ¿saben qué? Este chico es culpable, pero considerando el reportaje de Ciper Chile yo lo voy a perdonar. ¿Ok? Podría eventualmente pasar eso. Pero el Señor no hace solamente eso, no solamente nos perdona en los méritos de otro, Él nos invita a ser parte de su familia. Y no solamente eso, Él comparte con nosotros la herencia de su familia. Eso no tiene comparación con nada de lo que haya visto yo jamás en ninguna historia, ningún rey, ninguna fábula semejante. No solamente el juez perdona al condenado, lo adopta como su hijo y le da las llaves de su casa. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. ¿Cómo no amar al Señor? ¿Cómo no entender la gracia y la misericordia de Dios sobre toda nuestra maldad? De involucrarse tanto y ser parte de la familia de Cristo hasta el final de los días. La obra redentora de Dios en estos pasajes de la Biblia es en extremo incomprensible. Es por eso que es tan difícil predicar el Evangelio, porque estas verdades nadie las puede entender. No si el Señor no abre su entendimiento y deja su espíritu a la disposición de Él. Estamos claros que la carta a los Efesios dice lo siguiente, después de todo lo que hemos dicho, para asentar estas verdades, queridos hermanos. Ya no es necesario que un sacerdote especialmente preparado y ataviado vaya por mí a la presencia de Dios. Jesús es el último y único sacerdote que me permite entrar sin temor al trono de la gracia. Ya no es necesario sacrificar un cordero sin mancha para que su sangre inocente sirva por un tiempo como expiación de mis pecados. Jesucristo es el cordero perfecto y sin mancha derramó su sangre una vez y para siempre para expiación de mis pecados. Ya no es necesario acudir a un único y especial templo donde habita la presencia misma de Dios. No es necesario ir ahí y depositar mis ofrendas y mis primicias y mi alabanza. Dios ya no habita en templos hechos por hombres. Él habita en ti y en mí. El Señor ha decidido habitar en tu corazón. El Dios creador del cielo y de la tierra, el que sostiene el universo con su mano, está en ti y en mí. El concepto que maneja los teólogos es que el Señor se tabernaculizó. Cuando Jesucristo vino y decidió habitar entre nosotros, Él es el tabernáculo, y ahora ese tabernáculo no es un lugar como este, es el corazón de las personas
que el Señor ha decidido tomar. Y no solamente eso, hermano. Yo puedo cerrar mis ojos hoy día, alzar mis manos al cielo y entrar en la presencia del Señor, como lo hicimos hace un rato. Llorar y reír frente al Señor y entregarle todas mis cargas, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. El Señor sea maravilloso. Amén. Es mi deseo, queridos hermanos, es mi oración y la oración de la comunidad Osorno, que me envió acá también, a que cada uno de ustedes pueda acudir a estas grandes verdades, a esta hermosa carta del apóstol Pablo, de modo que en todo momento, especialmente en aquellos momentos difíciles, donde se nos agota la paciencia, donde flaqueamos por las pruebas duras en el trabajo, en la familia, con nuestros hijos, en aquellos momentos duros podamos entender que aunque nadie nos extienda una mano y nadie nos esté ayudando, el Señor ya lo hizo. El Señor se ha acercado piadosamente a nosotros y nos ha salvado. Porque Dios es el dueño de la salvación. Él ya extendió su mano. Dios ha sido propicio con nosotros de maneras que no podemos ni entender ni imaginar. Y en ese momento de la prueba, recuerden que el Señor hizo todo esto, todo lo que hemos hablado esta mañana. Aún en nosotros, criaturas débiles, orgullosas, obtusas, que siempre están cuestionando las cosas, el Señor ha tenido misericordia y se ha acercado, para que nosotros seamos beneficiarios de su amor, de su bondad. Somos templo del Espíritu Santo a donde quiera que vayamos. Esto funciona de tal manera que juntos, pecadores como tú y como yo, nos podamos juntar un día en la mañana y a pesar de nosotros mismos podamos tener un culto de adoración al Señor. Y el fundamento de los apóstoles que con celo predicamos desde aquí siempre nos guía hacia la correcta alabanza del Señor. Eso lo transforma en algo que no siempre lo mencionamos. La Biblia dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Y yo me miro al espejo y digo, Señor, yo, columna y sostén de la verdad, al Señor le ha placido escogernos a nosotros. No por nuestros méritos, no por nuestra buena actitud, definitivamente, sino porque Él ha decidido poner en nosotros tanto el querer como el hacer. El estar temprano aquí, el hermano que hizo fuego, el que preparó el desayuno, el que tenía todo esto listo aquí, es el Señor trabajando en su corazón. ¿Para qué? Para que las verdades del Evangelio se levanten y esta iglesia sea luz en Ancud, sea columna y sostén de la verdad para aquellos que están perdidos, adorando a los árboles, adorando a la creación en vez de adorar al Creador. Esa es nuestra misión. Hermanos queridos, si quieres ser parte de este hermoso milagro, ser parte de una comunidad que vive en arrepentimiento y fe, ese es nuestro camino. No en perfección, no en plena santidad. La santidad es un proceso que el Señor lleva a nuestras vidas. En lo que sí estamos caminando es en arrepentimiento y fe. Si quieres descansar en la perfección de Cristo y no en tus propios méritos, arrepiéntete. Reconoce tu corazón torcido. El Señor Jesucristo no solamente murió en la cruz por nosotros, Él vivió una vida perfecta de obediencia. Él nunca le deseó mal a nadie. Él siempre obedeció a su Padre. Él nunca pensó en Él mismo. Y toda esa obediencia perfecta, el Señor me la regala a mí. Él pone la obediencia perfecta de su Hijo en mí. Y el castigo que yo merecía, en la cruz. No hay ningún espacio para que yo pueda hacer algo. Solamente reconocer que el Señor es suficiente y que yo soy el que necesita de un Dios puro y verdadero. Su perdón es infinito. Su gracia es inagotable. Y su fidelidad es la única verdadera. La nuestra dura muy poco.
el Señor bendiga su palabra y les ame, hermanos queridos, en esta titánica tarea de predicar el Evangelio en, creo y me atrevo a decir, la iglesia presbiteriana más al sur del mundo. Tal vez podría ser. Hermanos queridos, ustedes tienen el buen testimonio de la palabra. Hay personas allá afuera que creen conocer a Dios. Hay personas allá afuera que son como los soldados que estaban jugando con las ropas de Jesucristo cuando estaba crucificado. Tenían al Hijo de Dios frente a ellos, mientras ellos jugaban a los dados para ver quién se llevaba un pedazo de la ropa. Hay muchas personas allá afuera, tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo, porque no conocen estas verdades. Solo un evangelio de papel. Y ustedes están llamados a predicar el verdadero evangelio, el que está fundamentado en la doctrina de los apóstoles. El que Dios salva, es el que Dios permite, es el que Dios hace. Ese evangelio que la gente no conoce, en esta iglesia se está predicando, estoy seguro, domingo a domingo, y va a llevar luz a aquellos que están en oscuridad. Dios les bendiga. Oremos, por favor. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los oídos atentos de mis hermanos para escuchar lo que el apóstol escribió con tanto ahínco, Señor, con tanta convicción. Señor, tú nos rescataste, Señor, tú atravesaste el muro, tú derramaste la sangre de tu Hijo, Señor, para que podamos alcanzarte. Nada en nosotros hay bueno, pero, Señor, tu misericordia nos alcanza y nos transformamos en nuevas criaturas, en nuevos ciudadanos. Y nuestra labor ahora es predicar tu evangelio. Padre, danos fuerzas. Ayúdanos, Señor, a vencer el cansancio, a vencer la insensatez de nuestro corazón, Señor, y llevar a cabo esta misión. Por muy humilde que sea, por muy al sur que sea, por muy difícil que sea, si tú estás con nosotros, Señor, tu evangelio será predicado. Entregamos esta comunidad en tus manos, Padre, y que siga creciendo para gloria y honra de tu nombre. En Jesucristo oramos. Amén.